Muy bien, hermanos, aquí estamos siguiendo lo que empezamos la semana pasada, que es una visión bíblica, y comenzamos con la piedra del ángulo, quien es el Señor Jesús. Y ahora vamos a seguir pensando primero y formando una base por lo cual que nosotros estamos teniendo una visión para seguir adelante en la vida que tenemos. Porque aquí estamos en Romanos capítulo 1 y vamos a estar viendo de la existencia de Dios, y les invito, hermano, que se pongan de pie y vamos a leer la lectura bíblica. No sé si tenemos ahora letras atrás de mí, si no, vamos a usar algunos textos también para ayudarnos también de entender de lo que tenemos, y también en sus notas también las tiene. Por eso aquí estamos en Romanos 1, 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pensar acerca de Dios y cómo Él sí existe. Padre Santo, gracias damos por este tiempo. Y Señor, una vez más yo te pido por nuestro pueblo. Te pido por nuestro pueblo hispano, Señor. Yo te pido que tú cuides, que tú cumplas. Señor, que tú protejas. Yo te pido en esta hora. Yo también te pido que tú nos ayudes a seguir adelante en tu amor. Señor, te pido que tú bendigas. Ahora, Señor, en esta hora te pido que tú uses tu palabra para ayudarnos un poco en ese momento de recordar acerca de quién eres Dios. Gracias por todo. En tu nombre precioso te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, cuando hablamos de Dios y leyendo este texto esta mañana, leyendo la palabra de Dios, pasé al texto bíblico en cuanto que Jeroboam hizo 2 becerros, y luego él dijo que estos son los dioses que les sacó de Egipto. Recordando cuando Moisés salió de Egipto y Aarón ahí con él, Moisés subió al monte Sinaí, y luego Aarón hizo 2 becerros y dijo: esos son los dioses que les sacó de la tierra de Egipto. Y recordamos cómo Dios les juzgó. Murieron muchos por adorar a esos ídolos. Y ahora vemos que años después de los jueces, en los reyes de Saúl, de David, de Salomón, siguiendo a Roboam, y luego de Roboam se dividió, y Jeroboam vuelve al mismo pecado que Aarón hizo. Y luego vemos que él ahora está desviando el pueblo a través de algo que ni se puede imaginar. Todos sabían la historia de Moisés, de Aarón, de los becerros. Y por eso vemos que ahora repitiendo la historia. Cuando hablamos en esta tarde, hermanos, hablando de la existencia de Dios, hay mucha historia que sigue siendo de repetición. Y aunque nosotros sí creemos en Dios, hay muchos que en realidad en quien es no lo creen. Quieren cambiar quién es Dios. Quieren cambiar su esencia. Quieren cambiar como Él en la posición de la mundanalidad, en la posición del pecado, en la posición de la santidad, en la posición de la obediencia. Y aunque tal vez no tenemos becerros en que literalmente vamos a adorar, pues vamos a hablar de este Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Él que nos salvó?
que nos va a llevar a su presencia, que nos dejó aquí con un propósito para nuestra vida. Y así como estamos pensando, vamos a ver un poco con el tiempo que yo tengo. Pero cuando hablamos de Dios, hay un movimiento llamado coexistir. Y coexistir está diciendo que puede coexistir las religiones, cristianismo junto con islam y judaísmo. Coexistir pone otros dioses igual a Dios, Jehová vivo. Y hermanos, no hay igual. Dios no coexiste con ningún otro. Él no coexiste con nuestras formas volteadas, corrompidas, sino que Dios es Dios. Ahora vemos en Génesis 1:1, ahí en su nota lo tiene. En el principio creó Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando pensamos en Dios, para comenzar, Dios nunca está defendiendo quién es. En la Biblia, Él hace la declaración, quién es Dios. No hay un debate que si existe Dios o no. No hay un debate para ver cómo es este planeta, cómo es el universo, cómo fue creado. Dios está declarando así como es. Muchas veces queremos un debate de verdades, cuando en realidad verdad es verdad y no hay debates con la verdad. Y por eso aquí está diciendo Dios quién es Él, cómo es Él. Está declarando, la Biblia nos defiende la existencia de Dios. La palabra de Dios es la verdad, no contiene la verdad, sino que es la verdad. La Biblia contiene, esa es la declaración que vino por inspiración. La Biblia dice que las palabras son guardadas desde el cielo para nosotros. Porque cuando hablamos esta tarde, hay que empezar desde una base. Y si esa base no está bien plantada, nunca vamos a poder llegar a una buena conclusión. O sea que siempre puede ser una variación de lo que creemos. Pues comenzamos la semana pasada hablando de Cristo siendo el ángulo de piedra. Vemos a la piedra del ángulo. Vemos ahora que Dios es Dios. La creación es la creación. No hay nada para debatir o para hablar acerca de eso. Por eso Él está hablando y declarando quién es. Ahora, vamos a seguir ahora en esta tarde hablando de su existencia. Vamos ahora a llegar al número 1 en nuestras notas. Y el primer punto que nosotros tenemos es que la verdadera revelación interior. La verdadera revelación interior. ¿Cómo sabemos que Dios es Dios? Pues cuando hablamos de que quién es Dios, lo sabemos por una revelación interior que cada persona tiene en este mundo. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos ahora que es Él quien revela dentro de nosotros. Pero vemos ahora la verdad innata. La verdad innata significa que la verdad viene de su naturaleza y no es una condición aprendida. Cuando hablamos de esa revelación, y hoy en día muchos quieren tratar de negar esa verdad de Dios. Pero vamos a ver cómo son los que viven aquí en este planeta. Ni modo hasta dónde va uno, va a encontrar que adoran algún tipo de Dios. Hay algunos en la Amazonas que están adorando al sol. Lo ven, lo adoran. O tal vez un volcán. O tal vez un pedazo de madera, una piedra. Pero vemos que el hombre siempre adora a algo. Siempre tiene algo que está presente. Por eso sabemos que hay un Dios. Nosotros como cristianos tenemos la comisión para declarar quién es ese Dios.
Y por eso cuando hablamos del Dios, no es el debate si existe. Sí sabemos que existe. Y aunque los países paganos que ni saben quién es, saben que hay alguien superior a ellos. Y hasta que los ateos que viven hoy en día en nuestro propio país, siempre ellos creen en la vida extraterrestre. Y siempre la vida extraterrestre tiene los atributos de Dios. Siempre son más potentes que nosotros, más inteligentes que nosotros, tienen más habilidades que nosotros, pueden hacer mucho más que nosotros. Muy raro, no sé por qué ellos piensan, pues son moscas allá, ¿verdad? Que van a llegar aquí nomás para irritarnos, ¿no? Ellos van a tener a alguien que va a aniquilarnos. Hay una palabra ahí que no quiere salir, pero quiere eliminarnos. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué viene de esa forma de pensamiento? Porque Dios puso en nosotros la verdad que existe Dios. Por eso, sabiendo eso, ni modo lo que dicen los científicos, entendemos que hay algo más importante. Vemos esta frase: se les es manifiesto. Dios nos programó el conocimiento de Él. Es algo, es una programación de la fábrica, por decir. Dios puso en nosotros ya sabiendo que hay alguien más grande que nosotros. Dios ese se lo manifestó, no solo se ha puesto, sino también está mostrado, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alguien aprende no adorar al Dios verdadero. Somos nacidos sabiendo del Dios verdadero, pero cuando el hombre programa y luego la gente sigue siguiéndola. Por ejemplo, el ejemplo que tomé ahorita de Jeroboam. Me gusta mucho la historia de Roboam, Jeroboam, y luego voy a estar predicando un poco de ellos otra vez porque hay tantos mensajes ahí. Pero cuando vemos de ellos, Israel, sabiendo quién era el Dios todopoderoso, el Dios Jehová, y luego de ellos decidieron seguir la mentira. Sabiendo mejor, decidieron seguir la mentira. Así es el hombre, deciden. Un ateo no nace como ateo, sino que es hecho por mentiras que le es dada. Vemos que ellos, por su enojo, por estar en contra de Dios, deciden. Negar la existencia de Dios viene de una decisión deliberada. Vemos que Dios es Dios. Y luego entendemos eso. Por eso vemos, hermanos, ahora en primero la verdad innata. Segundo, si se ve, el intelecto único. El intelecto único, dice versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pues vemos ahora, ese es algo diferente, único en su forma particular. El humano tiene la capacidad de pensar, razonar, para tomar decisiones, y por eso también tiene la habilidad de desobedecer. Porque cuando hablamos de los animales y los que creen en evolución, piensan que somos solo animales más evolucionados, pero vemos que el animal no puede pensar, no puede considerar, no entiende las consecuencias. Ahora, si tiene una mascota, si tiene un perro, va a saber que el perro nunca aprende las consecuencias. Sí aprende a tener temor de usted, pero no puede comprender eso. Es algo que no viene en ellos, no tienen esa habilidad. Nosotros somos diferentes.
Es la decisión de Dios. Cuando vemos en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero vemos que Dios ahora está diciendo, es decidido. La creación viene, todo lo que hay, plantas, aire, luz, el espacio, el cielo. Vemos que todo por Dios, y ahora en una manera especial puso el hombre. Y somos diferentes que cualquier tipo de cualquier especie que hay. Hay una cita que tengo ahí, el mismo intento de razonar las cosas y hacer juicios de valor presupone en sí mismo la existencia de Dios. Hay un intelecto que nosotros tenemos que no hay manera para explicar menos que Dios en nosotros. Es normal pensar en la vida después de la vida. Es normal pensar qué pasa después de la muerte. ¿A dónde fue mi ser querido? Hasta los incrédulos hablan de su angelito o de que allá está en las nubes. Pero siempre están pensando más allá de esta vida, hasta que ni podemos comprender dejar de existir. Eso no entra en nuestra habilidad de pensar. Siempre pensamos qué sigue, a dónde vamos, qué hay. Todo eso viene desde Dios con nosotros. Pero no solo un intelecto, sino también hablando de siendo único, sino también el intelecto moral. Intelecto moral. Ahora, sin Dios no existiera una ley moral, ni tampoco tendría un significado. Cuando hablamos de la ley moral, ni modo a donde va en este planeta, va a encontrar que hay una ley moral establecido en cada grupo de este mundo, en cada pueblo. Por eso sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos, matar a alguien no está bien, está mal. Cada hombre que tiene su esposa, no está bien que alguien tome a mi esposa. Son reglas dentro de nosotros que los animales no tienen. Los animales viven como quieran. Pero nosotros tenemos algo en nosotros que viene de Dios en nuestra vida. En capítulo número 2 de nuestro texto, versículo número 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y porque hablamos en eso, sociedades siempre tienen algún tipo de regla, lo que es aceptable, lo que no es aceptable. La diferencia es con Dios no cambia, con el hombre sí cambia. Pues podemos cambiar nuestras opiniones, pero aunque tenemos el cambio de opiniones, llegamos a la misma conclusión. No está bien. La violencia en Los Ángeles, los que están protestando, dice es una protesta pacífica. No, en esta protesta pacífica entraron a un Apple Store, se robaron todas las computadoras y celulares y todo lo que hay, rompieron todo lo que hay adentro y nosotros sabemos eso no está bien. Todos sabemos eso. El dueño no hizo nada, pero nosotros entendemos, hay una diferencia entre protestar y la violencia que hay. Y por eso cuando hablamos de eso, nosotros, aunque muchas veces queremos justificar ciertos hechos en nuestra vida, entendemos lo que está bien y no está bien. Por eso, hablando de eso, por eso la cita que puse ahí, no se puede explicar el sentido que tiene el hombre del bien y del mal.
sin concluir que un ser perfecto nos dio el sentido del bien y del mal. Y por eso es algo dentro de nosotros, de nuestra vida. Por eso, hablando ahora de Dios, por eso seguimos, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, hermanos, sin Dios no hay propósito, sin Dios no hay conclusiones, sin Dios ni hay por qué vivir. Aumentan los suicidios cuando empieza a perder y rechazar más a Dios. Por eso vemos que es algo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es algo de una revelación interna. Segundo, hermanos, el número 2, la revelación del exterior dependiente. La revelación del exterior dependiente. Nosotros somos creados con conocimiento interior, pero también con una vida exterior dependiente. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos necesidades. Hay maneras que no podemos vivir o se hace muy difícil la vida porque Dios nos programó diferente. Pues vamos a ver ahora en eso. ¿Cuáles son esos elementos exteriores en que nosotros somos dependientes? Primero, se hizo la revelación con propósito. Ahí en versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pues vemos, hermanos, que ahora ese tiene un propósito. El cielo está declarado, como vemos en Salmo 19:1. Por eso estamos entendiendo lo que es, todo tiene razón, todo es muy razonable. Cuando vemos la naturaleza, el mundo, hay cosas razonables. Si ve la nieve en una foto, sabe que está haciendo frío. Cuando ve una manzana, sabe que viene de un árbol manzano. Pues hay cosas y orden en este mundo que nosotros llegamos a conclusiones que siempre son iguales y nunca fallan. Por eso Dios ahora está usando algo y mostrando que hay algo de orden en este mundo. Igual como el orden con la naturaleza, nosotros cada noche esperamos hasta que la luna se pone o se levanta. Y luego recordamos en la mañana, se amanece el sol y ahora más temprano. Por eso hay cosas que nosotros contamos y sabemos y son cosas que no cambian. Por eso si así es cierto, entendemos que Dios tiene algo para nuestra vida también. Un propósito. Si tiene el propósito del sol, de la luna, propósito de cada árbol, propósito de la naturaleza, propósito de los animales, pues claro, Él tiene propósito con nosotros. Y cuando hablamos de nosotros, somos diferentes porque tenemos un alma y somos individuos diferentes. Porque todos tenemos algo que Dios ha dado y ha puesto en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos la decisión: vamos a seguir el propósito de Dios en mi vida como la suya, o la va a dejar al lado. Cuando criamos a nuestros hijos, vamos a enseñarles: hijo, Dios tiene algo y algún propósito para tu vida, o solamente le va a dejar a buscar donde encuentre. Nosotros como padres, como adultos, debemos entender: Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y no siempre es hecho ese propósito. Algunos que piensan, pues por un milagro Dios va a hacer su... No, nosotros tenemos mandatos. En esos mandatos encontramos la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, si no vamos a la iglesia, si no leemos la Biblia, si nunca oramos, si empezamos a congregarnos más y más con el mundo,
Empezamos a agarrar lo que ellos toman, lo que ellos fuman, y luego seguimos adelante con las pastillas que ellos toman, y luego tal vez un sobredosis y ¡pum!, ya acabó la vida. Eso no fue el propósito de Dios para esa persona. Era una persona necia, porque se descuidó de lo que Dios tiene para ellos. Por eso, hermanos, sus hijos tienen propósito. Por eso, aquí tenemos un colegio que yo recomiendo para cada graduado tomar un año, invertirlo para aprender la Biblia y también para encontrar lo que le falta en su vida. Por eso es el propósito que Dios nos está dando. Por eso, cada uno tiene un propósito. Si creemos que el mundo fue creado, que nosotros somos esta parte que Dios está revelando, también vemos, hizo ve, la revelación de la creación. Por eso el orden que hemos hablado de la creación clama es de Dios, es su orden. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente con orden y con orden. Cuando hablamos de nuestra iglesia tratamos de vivir decentemente en orden. Queremos conducir los servicios, queremos mantener una iglesia en orden. Y muchas veces alguien viene porque ve el orden, pero no quiere aceptar el orden que nos hizo una iglesia ordenada. Pues queremos ahora entender que Él es un Dios de orden, y lo que Él está haciendo en nuestra vida también es de orden. Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Pues la creación muestra un diseñador. Nos muestra a alguien de propósito, puso todo lo que nosotros tenemos. Ahora, lo creemos en lo que es el mundo. Yo tengo un reloj aquí y yo sé que ese reloj no salió de un árbol. Yo sé que no es algo que alguien encontró en la tierra. O tal vez el oro se puede, una manzana, ese reloj no. Tengo un iPad que está aquí, tenemos computadoras. Sabemos que hay alguien quien lo puede diseñar y luego producir y hacer para nosotros. Pero cuando vemos el mundo, que tiene mucha más complejidad que cualquier cosa de este mundo, queremos pensar ahora en casualidades. Cuando pensamos en la voluntad de Dios y su propósito en nuestra vida, casualidades. No, pastor, está bien. Yo estoy bien a donde estoy. Estoy bien a mi nivel, no quiero más, no necesito más. Pero tal vez Dios quiere más en nuestra vida y fallamos en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, verdadera revelación interior, revelación exterior dependiente. Somos seres dependientes de Dios, dependientes también en nuestra vida por lo que Dios nos da. Ciertos elementos no podemos andar, no podemos vivir en soledad. Somos hechos para compañerismo. Yo creo que los hispanos, hasta un poco más de los norteamericanos, somos hechos para compañerismo. Somos hechos para eso. Por Dios puso todo eso para nuestra vida, sabiendo lo que necesitamos. Número 3, hermanos, la revelación histórica. La revelación histórica. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Estamos hablando de algo que pasó en el pasado. Pues vemos hizo a culturas del pasado. Culturas del pasado. ¿Saben qué, hermanos? Hay dos tiempos en la historia del mundo en cuanto que todos eran creyentes y todos conocían a Dios en total. ¿Cuándo fue? En la creación y después en el diluvio. Pues 2 veces Dios puso aquí todo bien. Y cuando empieza a estudiar la historia, y voy a tener eso en un mensaje que viene más adelante, pero vemos ahora como Adán, cuando Adán murió, nomás unos pocos años después, es cuando Noé nació.
un lapso de tiempo muy poco entre Adán y la vida de Noé. Y luego en ese tiempo vemos que el mundo ahora en todo designio de mal continuo. Pues vemos ahora como Dios ahora ha puesto eso. Cuando vemos el pasado, vemos como Dios en David el rey, y luego el hombre conforme al corazón de Dios, su hijo el más sabio, rico, todo lo que tenía él. Y luego se dividió el reino siguiendo a él. ¿Qué vemos? La historia sigue igual. Pues hermanos, hay que entender, si no tomemos en serio la vida que nosotros tenemos hijos, tendremos nietos, bisnietos, ¿hasta cuándo? No sabemos. Pero la cosa es que si no tomamos en serio, vemos cómo fue en el pasado. Por eso, cuando hablamos de este mundo, muchos piensan que ese todo se convierte en sí mismo. Con realidad, mucho anda para abajo simplemente por no poner la verdad en ellos. Su hijo no naturalmente va a ser un cristiano por traerle a la iglesia. Claro, va a ayudar, pero hay mucho más que traerle los servicios que su hijo necesita. Necesita entrenamiento, necesita disciplina, necesita conocer el Dios de su padre, el Dios de su mamá. Si no es real en su vida, ¿cómo piensa que va a ser real en la vida de ellos? Hay que entender que es algo importante en nuestras vidas. La historia nos enseña eso. Cuando hablamos de la existencia de Dios, primeramente pensamos, pues claro, pastor, todos creemos en la existencia de Dios. El problema es que no ponemos en práctica lo que nosotros sí creemos. ¿Quién quiere su hijo? Un robacarros, un delincuente. ¿Quién quiere su hijo? Un incrédulo. Y luego pasando hasta nietos, hasta bisnietos. Hay que establecer bien en la vida de nuestros hijos para seguir adelante. La historia nos enseña eso. Segundo, vemos ahora, si se ve, culturas del presente. Culturas del presente. Aquí en los versículos 21 hasta el 28 encontramos cómo la cultura está descomponiendo. Pues claro, hoy en día están viendo una cultura bien corrupta. Lo que vemos, lo que están en las escuelas del público, lo que están haciendo en este mundo, entendemos cómo está yendo todo. Una cita: cuando los hombres optan por no creer en Dios, a partir de entonces no creen en nada. Entonces se vuelven capaces de creer en cualquier cosa. Muchas veces, yo no voy a creer en nada. Sí, va a creer algo. Todos vamos a creer en algo. Nosotros decidimos a qué vamos a creer o en quién vamos a creer. Pues hablando ahora de Dios, Él debe ser supremo en nuestras vidas. Dice en versículo 2, profesando ser sabios. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso hay muchos ejemplos de los necios que hay hoy en día. Nuestra sociedad, estamos viendo cómo están apartándose más y más de ser cristiano, y luego también empezar en esa manera de ateos que hay. Es por eso hay tanta anarquía que se promueve por nuestro mismo gobierno, de nuestras mismas familias. Hay consecuencias de la conducta de la sociedad presente. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando vemos el mundo hoy en día, el mundo está volteado en lo que es bueno, ahora es malo, y lo que es malo está bueno. Y estamos viendo que todo está contaminándose. Y hermano, todo viene a la base de la existencia de Dios.
Pues decimos, vamos a hablar más de eso más adelante, decimos que creemos en Dios, pero la vida demuestra esa creencia. Decimos que Dios es Dios, pero usted es ejemplo de que es Dios quien le manda. Decimos que sí, somos cristianos, obviamente creemos en eso, pero ¿qué dicen los vecinos o los hijos? ¿Qué dicen los que están afuera en su trabajo? Cuando hablamos de Dios es más que decirlo, sino también es vivirlo, la existencia de Dios. Un día viene Cristo por nosotros. Los que somos salvos iremos con Él. Hay un juicio llamado el tribunal de Cristo, en cuando nosotros vamos hacia delante de Cristo. Hermanos, queremos llegar demostrando Dios guiando en nuestras vidas. Una visión bíblica. Entiendo quién es la piedra ángulo. Ahora entiendo la existencia de Dios, pero más que entenderlo, yo la tengo en mi propia vida. Es Él quien está mandando en mi vida.